Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. La verdad que hoy comenzamos no solamente un primer capítulo de algo que para mí es un sueño, que es escribir un poco de memorias detrás del backstage, sino que hoy tengo el agrado de invitar o tener de invitado a una persona que con el tiempo nos hemos entendido. Porque él, fiel a su trabajo, impecable e insistente y demás, se convirtió durante mucho tiempo en una persona incisiva, no solamente por hechos específicos como el que hoy he invitado a Ariel a conversar, sino que también característico en un periodista como ya ustedes todos lo conocen. Pero bueno, ¿de qué se trata estos espacios o este espacio que vamos a seguir presentando? Bueno, de un montón de anécdotas que hemos vivido detrás del backstage, de un montón de cosas que vivimos, tanto como corre-corres, cosas con picardía, humor, cosas que la gente no sabe, de conciertos que hemos vivido junto a ustedes, con artistas, con un montón de cosas que a partir de hoy inauguramos. Pero no podíamos comenzar a hablar de estas historias detrás del backstage sin contarles cuáles son mis orígenes o de dónde comienzo yo en este mundo de la producción. Y por eso decidí traer a Ariel, porque Ariel se convirtió hace 15 años, exactamente hace 15 años, en esa persona que empezó a ponerme en la palestra pública. Y de ahí en adelante comenzamos a tener una relación periodista-productor y al día de hoy creo que hemos llegado a conocernos y a compartir. Nunca me imaginé, Ariel. ¿Cómo estás? A los amigos del podcast y a los seguidores de nuestro Señor, un placer estar acá en esto. Yo siento que verdad es el tiempo y aquí estamos, ¿verdad? Creo que 15 años después uno puede decir, me equivoqué, no me equivoqué, pero lo que sí es que hace 15 años uno tiene que ser fiel a lo que uno creía y a lo que había que hacer. Así es, totalmente. Y la verdad, nunca me imaginé, Ariel, yo estar 15 años después comenzando un podcast de historias, sí, sentado con Ariel Chávez. Claro. Yo creo que no me lo hubiera imaginado, pero la verdad, Ariel, quiero agradecerte, de verdad, por dos cosas. Uno, siempre fuiste fiel a tu trabajo y yo creo que no solo yo lo reconozco, yo creo que hay mucha gente que lo reconoce de la misma forma. Fuiste un estandarte durante mucho tiempo en el tema de los espectáculos. Hace 15 años, señores, las redes sociales ni nada de esto no existía. Había que leer periódico. Había que leer periódico y la Extra cumplía un rol importantísimo. Pero los espectáculos, realmente los conciertos, perdón, eran mediáticos, era un tema único y diferente. Entonces yo te felicito porque siempre fuiste una persona muy fina con la pluma y la verdad que uno aprende también. Pero bueno, nada, arranquemos un poquito con esa anécdota o con esas anécdotas. Yo le quiero contar que antes de que yo fuera o estuviera en el tema de producción de conciertos, yo era director de una agencia de publicidad o de un equipo de trabajo en una agencia de publicidad, y esta agencia de publicidad yo participé en la opción de poder proponer lo que iba a ser la inauguración del Estadio Nacional. Nuestro equipo de trabajo hizo un planteamiento estratégico muy diferente, algo que nunca se había hecho en Costa Rica. Ganamos y yo dirigía ese equipo de trabajo. En ese proceso teníamos que conocer del mundo de la producción, porque no sabíamos un culo. Claro. Perdón por la palabra, porque aquí vamos a hablar así. No sabíamos nada. Claro. Entonces tenemos que conocer a los productores, tenemos que conocer el medio, un montón de cosas. Y ahí empiezo yo a conocer a los que hoy, muchos de esos hoy día son colegas míos, para entender un poquito de ese mundo. Y en ese proceso a mí se me dio la oportunidad de trabajar haciendo una pasantía con uno de mis colegas en un concierto que en aquel momento todo el mundo esperaba, Ariel. Claro. Era la primera vez que venía ese grupo a Costa Rica. Era muy esperado, un grupo de culto como era Guns N' Roses. Ícono. Y empecé a trabajar en pasantía con este colega
Con tan mala suerte que el día del evento, específicamente a unas horas de abrir puertas, cuando ya había gente afuera, Ariel. Era una locura. Era una locura. Hay un tema técnico en la tarima y te voy a contar qué fue. No sé si al final te enteraste y demás, pero... Y perseguía al dueño de esa empresa mucho tiempo porque había que buscar quién fue el culpable. Y obviamente el primer culpable podría ser el productor. Recuerdo que para esa época vos no estabas como dando la cara, sino el otro colega tuyo, ¿verdad? Sí. Que no estamos diciendo nombres ni apellidos, pero entonces él públicamente le echó la culpa a la persona que tenía que hacer la estructura, ¿verdad? Ya que tiene un nombre muy particular, dicho de paso, porque todavía me acuerdo. Y había que perseguirlo, buscar, y por qué falló, y qué pasó, y qué fue que me le puse una cuña, y de esa cuña colapsó todo, en fin, era todo. Yo creo que todos en esa época estábamos aprendiendo en un momento de cambio de lo que habían sido los famosos conciertos en los 80s y partes de los 90s, y se venían ya los años 2000 en donde veíamos el tema de los conciertos como sucesos nacionales. Y al ser un suceso nacional había mucho interés, es de alto interés público, había que meter toda la clavija para saber quién lo hacía, quién no lo hacía. El tema de siempre, el tema de los permisos fue un tema recurrente. ¿Por qué? Porque los permisos, pues obvio, si vamos a meter mucha gente y eso. Incluso me acuerdo que para esa época todavía ya estaba, creo que don Oscar Arias, y don Oscar es donde vio que se empezaron a hacer demasiados conciertos, fue y le puso impuesto de ventas, porque no había impuesto de ventas en los boletos. Es correcto. Y yo me acuerdo que eso también fue como un ataque hacia ese sector, pero en realidad no, era como ordenar un poco el sector. Sí, y aprovecharse del momento de los llenazos y demás, porque eran sucesos nacionales. Realmente un concierto aquí era, primero no es como ahora tenemos conciertos todos los fines de semana. Estos habían 5 conciertos internacionales, una locura. Y eso no pasaba, tenemos un concierto internacional cada 3, 4, 5, 6 meses, o sea, era otro tema. Bueno, para ir caminando en el proceso, porque después vamos a publicar el libro y vamos a ver mucho detalle de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ir muy puntual. Resulta que cuando está el concierto, el día del concierto, que viene todo marchando perfectamente, está la producción internacional trabajando y demás, ese día, Ariel, yo me acuerdo que llego a las 11 de la mañana al estadio. Todos llegamos como a una hora. Y cuando yo llego al estadio, se me viene el jefe de seguridad y me dice, están cancelando el concierto. Y veo yo a los gringos, todos, Ariel, corriendo, montando varas, luces, quitando, pero era corriendo, Ariel. Claro, los más ya sabían lo que venía de la cancelación, y aquí era la cosa montijales rápido. Claro. Cuando yo en el tema pues, trato de buscar respuestas y toda la cuestión, nos damos cuenta que cuando el techo con las luces empieza a subir, hay un soporte en una de las columnas que aguantan el techo, un tubo, Ariel, que se dobla. Mucho peso. Por el peso. Claro. ¿Por qué se dobló? Pueden haber 1000 situaciones. La cosa es que se dobla. Cuando eso pasa, el tour manager gringo dice, paren, stop, bajen, no hay concierto porque esta vaina se puede caer y matar a medio mundo. Pero no hubo una búsqueda de la solución. Claro. Se pudo haber solucionado. 15 años después, Ariel, después de otras anécdotas que he tenido, te puedo decir que era un concierto que se pudo haber salvado. Pero bueno, no pasó. Claro. Y los que estuvimos, incluyéndome yo, que era un novato, que era mi primer concierto en una participación, me agarran frío, donde cancelan, gente corriendo y una turba de gente afuera del estadio, donde ya se había colado la noticia de cancelación. Claro.
y querían botar las puertas del estadio. Bueno, yo me acuerdo que por la cobertura que estábamos haciendo en Diario Extra, estábamos ahí desde las 10 y el resto de la mañana, porque ya se había filtrado de que no iba a haber concierto, entonces ya había mucha gente haciendo fila. Nada más recordemos que como que unos meses atrás, un poquito tiempo atrás, ya habíamos tenido quizás como la experiencia, no sé si de Iron Maiden, no me acuerdo, otro por ahí de Metallica, que fueron varas boom y ya fue Metallica, de hecho, fue en el mismo estadio Ricardo. Exacto, ¿verdad? Y que pues para que metieron 35,000 viejos en un lugar donde solo cabían 20,000, pero en fin, la historia nos recuerda que fue un boom. Pero ¿por qué comento todo esto? Porque ya se estaba haciendo una pequeña expertise, pero ya cada grupo de estos gringos tienen sus estándares y pues obvio que algo falló. Ya, entonces ya cuando falló de la mañana corrió como la sangre y había que ir a preguntar si iba a haber show. Máximo que había una fila de 1 kilómetro afuera, todavía ya la gente esperando porque era viernes, algunos sacaron libre, ya muchos están enfiestados con sus cervezas, qué sé yo, porque todavía en esa época era prohibido consumir licor en el estadio. En el estadio. Y el vacilón de todo esto, Ariel, es que cuando cancelan el concierto y se corre la voz y demás, la gente que estaba afuera, que era gente que le gusta, o sea, gente de culto, porque esto es un género de culto, y lo digo en el mejor de los sentidos, la gente quería botar las puertas del estadio. Tuvo que intervenir la policía montada en aquel entonces, porque el desastre que se iba a armar era increíble. Pasa esto, el colega que me había invitado es el que lleva la peor parte de toda la historia, porque lo atacan mediáticamente horrible. Yo no he visto, la verdad, nunca después de esa vez que ataquen tanto a una persona por una cancelación de concierto como pasó en esa ocasión. O sea, realmente no hubo piedad de nadie, de ningún sector. La marca que lo representaba el colega tuyo, esa marca fue inteligentemente enterrarla 4 metros bajo tierra porque tuvo después otra serie de eventos negativos y quizás con la nueva marca le fue mejor. Probablemente, y es así. Ahora, te voy a ser sincero, Ariel, no era culpa del productor lo que estaba pasando. No tuvo ninguna injerencia, no fue su responsabilidad. Lo que pasa es que lamentablemente cualquier cosa que pase en un concierto hoy día, el responsable es el productor, aunque no sea el responsable directo. Imagínate hace 15 años, sí, era peor. Entonces vos, un clavo no servía y era culpa del productor, y tal vez el productor no es el responsable de comprar el bendito clavo. Entonces a él se le vino encima todo ese tema injustamente. Y yo me acuerdo que cuando hizo, no sé, como 10 conferencias de prensa después, pero nunca, no hay cosa mala que por bien no venga, o como se dice el dicho, ¿verdad? A raíz de lo que le pasó a ese productor y usted en el mismo bus, el gobierno se metió y creó la necesidad de hacer el tema de los planes remediales. Es correcto. Ya porque definitivamente no se podía decir, viene fulano o sotano, empezar a cobrar entradas y con el mismo dinero ir pagándole al productor o al artista. Ya, son cosas absolutamente diferentes, ¿verdad? Totalmente. Ya, ¿por qué? Porque una cosa es el negocio que te van a, la plata te la van a entregar. Bueno, usted vino del tema de las tiqueteras, porque ni siquiera existían, solo había una. Es correcto. Ya, un saludo aquí a don Roger Brenes, muy amigo mío, Special Ticket, no era lo único que existía. En ese momento con el señor Busconi, el italiano. Ajá. Ya después el italiano se fue y dejó a Roger solo en esa innovación. Ya después entraron otros ahí, Publiticket, sí, y Axel y toda la pelota. Bueno, el punto es que a partir de esa pifia empezó como a ver, ¿cómo se puede decir? Se creó una jurisprudencia. Sí. Ya, o por lo menos se marcó la cancha para esa jurisprudencia. ¿Para qué? Para que no volviera a pasar. El problema es que el que tuvo que comerse toda esa bronca fue ese productor y usted en el barco. Bueno, cuando pasa todo esto, Ariel, viene la parte interesante. Ariel se pone a investigar todo el tema de la cancelación y comienza desde lo más básico.
quién sacó los permisos para ese concierto cancelado. Y resulta que en ese momento aparece mi nombre como responsable de gestionar los permisos. Y Ariel, en ese momento, yo publiqué todo. Empieza a investigar quién es este Ernesto Arcellud. Yo me acuerdo. Y se da cuenta de que yo estoy trabajando para la agencia que está haciendo la inauguración del estadio. Y vamos a ver, Ariel, yo creo que también había en ese momento un interés de parte tuyo y por lo que representabas de entender por qué un man que trabajaba para esa agencia estaba metido en un concierto que se acaban de cancelar, que era mediático 100%. Ariel llega y hace una investigación y me acuerdo como que fuera ayer, y lo comentábamos antes de comenzar esto, de una publicación que hace Ariel donde hace unos dibujos de Ernesto Arcellud en el centro y para aquí el estadio, para aquí el otro, para aquí esto, pero como el centro del tema. Cuando en la agencia y mis jefes en aquel entonces empiezan a ver la publicación y no fue una, sino que Ariel constantemente sacaba temas, hey, literalmente Ariel, a mí me despidieron. Yo asumo que ellos no sabían que usted estaba tratando de aprender a hacer shows con el colega. Y es así, no sabían. Efectivamente, entonces cuando esto sale por Ariel, y vamos a ver, Ariel, yo te voy a ser bien honesto, yo seguramente hoy entiendo la posición que vos tenías. Y yo llamarse, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿En qué le puedo ayudar? Era, tranquilo, no le voy a hacer nada. Es que usted me da muy duro. En esa época. Y Ariel hace todo este tema, yo me quedo sin trabajo, mae. Yo en ese tiempo dependía de un salario, tenía familia, yo no era productor, yo era un man corriente de salario. Y me quedo sin trabajo. Pero ahí tuve una oportunidad muy interesante. Como yo fui el que cerré los conciertos, el concierto de Shakira, y yo fui el que cerré la selección de Argentina, esa fue mi entrada al mundo del espectáculo. Porque ahí aprendí, ahí entendí, di mi primer paso. Pero Ariel se volvió, y desde el lado de él, ahora Ariel, yo te pregunto a vos, o sea, ¿qué te movía en ese momento cuando cancelan el concierto de Más y decir, puta, aquí tengo que investigar? ¿Por qué? ¿Qué era el tema? Ok, vamos a ponernos en actos. Durante mucho tiempo, cuando en Costa Rica se hacía un concierto, era Marvin Córdoba. Y nos tiramos para atrás y estaba Willy Boston, y estaba Manuel Carajillo, ni siquiera era periodista. Pero Marvin Córdoba hizo, no sé, el 90% de los conciertos entre 1990 al 98, 2000, 2003. Y ya se esbozaba que habían otros empresarios que querían aparecer a hacer conciertos. Sí. Ya, como es el caso de Dom Stowell, ¿verdad? Que también a mí me tocó preguntar quién era él. Entonces yo tenía una misión. El que quiera hacer un concierto en Costa Rica, yo tengo que conocerlo, tengo que entrevistarlo y tiene que darle la cara a la gente. ¿Por qué? Porque usted le va a pedir a la gente que le compre un boleto para que vaya a ver un show que sí, no es barato, pero y que obviamente va a ser un tema nacional. Ir a ver a un artista XY, ¿verdad? Y en esas épocas un show de esa magnitud o de esas magnitudes era un suceso nacional. Así es. Eso ya, era de total interés público. Entonces, cuando aparece el tema de Guns N' Roses y aparece el problema que se vio involucrado el colega y con su empresa que después tuvo que cambiar el nombre y ahí estaba metido Arcellud como que sacaba los permisos y después viene el tema eso digamos lo ponemos acá, después viene el tema de la evolución del estadio en donde para hacer el control político nos damos cuenta que una empresa de publicidad vinculado a un medio de comunicación por medio de sus dueños, habían ganado una licitación para inaugurar el Estadio Nacional. Pues sí, alguien tenía que ganarla, pero obviamente al estar nosotros en Diario Extra, pues había una necesidad de saber por qué esa empresa vinculada a ese medio de comunicación, por qué, cómo fue esa licitación y todo, hacerse todas las preguntas del por qué. Sí. Y cuando uno empieza a investigar se da cuenta que hay cosas que
no encajaban. Y para mi sorpresa, apareció Ernesto Arceñud, el mismo que le sacaba los permisos, o sacó los permisos para la pifia de Guns N' Roses, y aparece ahí. Entonces, obvio, había un ligamen muy sospechoso en esa época, pero lo hacíamos no porque fuera Arceñud, hubiera sido un perico los palotes, pero era el que estaba en la posición. Sí. Ya, entonces, ya había que hacer ese control político y llevar la bandera. Bueno, ¿quién es este personaje? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Está aquí. Qué curioso, ¿verdad? Me imagino que del lado de esta empresa de comunicación que ganó la licitación, si no sabía que estabas haciendo otra cosa ahí, pues obvio que iba a decir, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Nos vas a joder, ¿verdad? Que en honor a la verdad no sabía, mis jefes no sabían que yo estaba metido en esa vaina. Y además te voy a contar algo, quien gana la licitación, claro, es JBQ. Bueno, ya podemos decir, JBQ. Sí, pero no es la agencia la que me pide que yo participe. Soy yo el que por iniciativa propia participa. Claro. Yo traigo el proyecto a la mesa cuando ya prácticamente lo ganamos. Sí. En aquel entonces estaba Osvaldo Pandolfo, de presidente del Licoder. Era ministro de Deportes. Y me acuerdo que en la licitación, cuando yo veo el cartel y veo todo lo demás, pongo al equipo de trabajo creativo y demás y diseñamos una propuesta increíble, muy, muy asertiva, con un logo que es el mismo logo que hoy día permanece del Estadio Nacional. El logo que vos ves del Estadio Nacional, que hoy día se sigue utilizando, es el logo que creamos nosotros. ¿Lo hicieron ustedes? Lo hicimos nosotros. Pero ¿y algo quedó? Algo quedó. Pero realmente, me honora la verdad también, no fue la agencia la que buscó el proyecto, fui yo de rebelde. Porque me llamó la atención, porque me gustó, porque me parecía que había una oportunidad de hacer algo diferente y me aventuré. Hoy por hoy, Ariel, te puedo decir que la inauguración del Estadio Nacional es un legado que nunca va a tener nombre, pero realmente fue mi creación. Bueno, lo que se manejó cuando se vino lo del estadio y ya cuando empezó a moverse y cuando en alguna forma quedaste fuera, y creo que hemos metido a Gustavo Pacheco, creo que ya me acuerdo. Sí, metieron un poco. Y después había que darle a Gustavo Pacheco, porque cuando escogieron al ser artístico, la primera que cantaba era Marta, de las cosas. Yo, disculpe, con todo respeto, la primera de la lista es su esposa o su ex esposa, no estaban separados, ¿verdad? Ya, era muy maravilloso, canta precioso. Por esas cosas, se organiza y la mete. Ya no creo que se ha quedado fuera el guato. Y fue otro escándalo. Ya, que ¿cómo era posible que yo me haya quedado fuera? Si yo tengo años de trayectoria, me tenga la esposa del señor. Y, en fin, hubieron algunas situaciones ahí, vacilonas, polémicas, vacilonas, que se dirimían, no sé, en una publicación y ya, y ahí quedó como los que se enojaron. Pero me acuerdo que el tema de Shakira, por ejemplo, también estuvo ahí Armando Pérez, este otro artista, y otros que trajeron con el tema de Shakira. Recuerdo que Ernesto le toca ir a Argentina a negociar la fecha y se lo compra a De la Rúa, pero Ernesto tenía todos los santos al revés, porque llega, lo negocia, creo que hasta paga, y de la Rúa y Shakira quiebran. Entonces el hombre dijo, pero ahora qué pasó, y De la Rúa se desaparece, hay como un desmadre, y entonces ya hay todo otro desmadre. Ahora sí, ya yo tengo que poner a Shakira ahí, pagué la plata, comillas, casi pública, porque creo que es un dinero público, para traer ese show en la inauguración. Y recuerdo de que había un vacío y todas las señales acusaban a Ernesto. ¿Qué pasó? Y Shakira, y es que De la Rúa se me fue. Y al final el que llegó a salvar la tanda, recuerdo que había publicado que salió hasta más caro, pero era eso o nada, que fue que Evenpro llegó y dio la fecha, porque ellos tenían fecha, pero eso sí pagué más. Ahora te voy a contar cuál es la realidad de eso. ¿Cuál? Efectivamente, Evenpro tenía la fecha,
Previo a eso, todo lo que vos decís es correcto. Yo había negociado con De la Rúa, estaba una empresa importante hoy día, en aquel entonces, que hoy día fue la que hizo la gira de Luis Miguel Mundial, que es Fénix. No era Time for Fun. No. En esa época. No, en aquel entonces yo negocié con Fénix, que es Marcelo. Pues se llamaba ahorita el apellido. Sí, esa es la que le está haciendo la gira ahora. Es correcto. Y habíamos negociado. Cuando en aquel entonces queda en manos de Venpro, y Venpro tenía otros planes, como es lo normal. Hubo una llamada telefónica que se hizo, donde participó Marcelo, donde participó el dueño de Venpro, un venezolano, un tipazo. No Guanipa, que está aquí, sino el verdadero dueño de Venpro. Participó gente Time for Fun. Era una llamada de 5 o 6 cabezas, sí, que tenían la gira americana. Y en esa llamada telefónica, donde yo tuve la oportunidad de participar, se respetó lo negociado con De la Rúa. O sea, lo rescató. Se incrementó, sí, el precio. Obvio. Porque Venpro tenía que ganar. Fue una nota grandísima. Exacto. Más caro como otra empresa. Es correcto. Y la CUN. Pero el evento se dio. Y fue el primer concierto de Shakira en el Estadio Nacional con 40,000 personas. Ese es el primer concierto, el segundo concierto, la segunda participación de Shakira en Costa Rica, pero el primer concierto en el Estadio Nacional. El primer llenazo ahí. El primer llenazo con 40,000 personas. Esa fue la historia de Shakira. Y antes de eso, me tocó ir a contratar a la selección de Argentina, que también fue en Argentina. Sí. Toda la negociación que se dio en aquel entonces, como que me dio la oportunidad de conocer al señor Grondona, que ya falleció. Sí. Y trajimos a la selección de Argentina con todos sus titulares, incluyendo Lionel Messi. Que no jugó ni un minuto. Sí. Y ahí hay una anécdota interesantísima. Resulta que cuando va a venir, ya yo no estaba en el proceso de la inauguración, pero yo había hecho el contacto con Argentina, entonces tenía una relación directa para que el equipo se presentara. Que también lo persiguieron por ese partido. También me persiguieron por ese partido. Y por el partido de España. Es correcto, que se fue posterior, meses después. Claro. Pero bueno, trajimos a Argentina y fíjate que esa vez, Mae, vino Grondona. También vino Brasil, pero ya Brasil no. Brasil no era conmigo, claro, fue con la federación. Vino Grondona a ese partido de Costa Rica y vinieron 3 directivos más importantes que viajaban con él a todos lados. Acordémonos que Grondona fue vicepresidente de la FIFA. Claro. Un tipo de mucho poder en el fútbol. Resulta que yo estaba ligado a la atención al equipo aquí, el hotel y los transportes y todo ese tipo de cosas. Y resulta que ese día yo decido manejar el carro Ariel que va a llevar a Grondona al estadio. O sea, el chofer. Yo era el chofer. Bueno, hasta chofer fue. Entonces, cuando yo me monto a choferear, Ariel, se sube Grondona. ¿Qué carro era? Era un BMW, un X4. No era más grande. No, era un carro ahí y bien íbamos. Cuando íbamos en el transcurso del camino, yo quedé como el chofer. Ellos no sabían que yo era el que había hecho toda la gestión. ¿Cómo andaba? Sí, y más así. Y entonces resulta que cuando vamos en el carro, Ariel, don Julio recibe una llamada del hijo, Julio Grondona. Y entonces en esa llamada, don Julio, el señor, le dice: este es el último partido que le vamos a dar chance. Si pierde, no puede dirigir la selección en la Copa América. Sí, pues está encima. Resulta que el entrenador de Argentina, que era ¿cómo se llama este maestro? Me olvidé ahorita. Bielsa. No era Bielsa, el otro. Venía empatando y perdiendo partidos. Claro. Y resulta que cuando llega a Costa Rica, si él perdía el partido en Costa Rica... Sí, Sergio Batista. Yo me acuerdo. Sí, que después aplicó para ser entrenador. Campeón del mundo. Es correcto. Si él perdía ese partido, se quedaba fuera de la Copa América que se organizaba en Argentina. O sea, no podía perder. No podía perder.
Entonces, lo que pasa es por qué no juega Messi. No fue solo Messi, fue Messi, eran 3-4 jugadores. Mascherano, Messi, Mascherano, Di María, 4 o 5 importantes no jugaron. Sí. Era porque el entrenador entendía que si perdía o empataba con el equipo titular, perdía su puesto. Por eso no sacó a Messi a jugar. Porque todo el mundo criticó que porque Messi. Exactamente. Y el maestro quería jugar y todo. Pero esta es la parte bonita de la historia. Yo llego al estadio con don Julio Grondona y con los directivos, se bajan, yo los acompaño, etcétera, etcétera. Ellos suben al palco presidencial, yo me voy a caminar por los camerinos y yo me acuerdo, Ariel, como que fuera ayer, haber visto a Messi sentado en el camerino, sí, con cólera, pateando una bola con cólera sola, porque no iba a ser titular. Y lo tengo marcado en mi mente como que fuera ayer. Él quería jugar. Él quería jugar. Entonces todo eso fue parte de esa anécdota que estuvo ligada al tema de la inauguración del Estadio Nacional. Y fue parte de las cosas que, pucha, se me van a quedar para el resto de mi vida, porque la gente critica o criticó en su momento el por qué Messi no jugó, y la razón fue muy sencilla. Si el entrenador empataba con Messi en la cancha, se quedaba fuera de dirigir la Copa América que iba a ser en Argentina. ¿Qué pasó con España? ¿Verdad? Puedo dar un poco, cuando Arcellú saca a España o se liga España con Arcellú. Mira, Arcellú, otra vez. Apareció Arcellú. Sí. Ya, pero obvio, era un tema deportivo y él venía con temas diferentes, ¿verdad? Pero ya, y es que al ser España campeona del mundo y traía todas las estrellas, y me acuerdo que agarro yo el teléfono y llamo a Ernesto. Ernesto, pregunta, ¿qué se puede hacer con España? De entrada me dice, nada, déjeme ver qué le invento, pero no se puede hacer nada. Es la primera vez en la historia que yo he visto que para una delegación, ya sea artística o deportiva, que venga a Costa Rica, le encierran el hotel completo para ellos solos. Eran vallas en la calle. El San José Palacio se convirtió en un fortín de la selección de España. No se podía pasar ni un metro, era una vara nunca antes vista. Ya. Y me acuerdo que Ernesto me dice, hagamos una cosa. Llega a tal hora y lo pongo en una esquina, le pongo una valla y usted ahí no se puede pasar. Y jamás voy a olvidar que llamé a una chiquilla que estaba muy bonita, le puse unas camisas y una gorra ahí del medio, y había llevado unas carreticas de estos de Costa Rica, típicas de Costa Rica. Entonces yo le decía, como yo soy tan feo, usted es tan bonita, no va a caber duda que ellos van a querer venir a tomarse la foto con usted. Entonces cuando vienen, usted se toma la foto y el beso y le regala la carreta. Todos así por fila, de los más famosos, qué sé yo, Piqué, Fábregas, Casillas, todos, Pepe Reina, que era un gordo grande, porque es más un poco gordo, pero mío 2 metros, portero. En fin, fue un éxito. Ya, y eso sí, agradecerlo tantos años después, pero después de que vino a España fue el Calvario para buscarla. Completamente. Porque, ¿qué pasó ahí? Fue un partido que lastimosamente todo se confabuló para cosas negativas. Yo quería traer cosas siempre diferentes, innovadoras y demás, y tuvimos la oportunidad de traer a la campeona del mundo. No trajimos a cualquier selección, era la campeona del mundo. Valía millones de dólares. Y además con todos sus titulares, ahí no faltó ninguno. No. Lamentablemente son las cosas que uno aprende con el tiempo. Cuando usted firma un contrato tiene que leer la letra pequeña. Esa es la peor. Entonces una de las cosas que nos imponía la selección de España es que el partido tenía que ser en una hora en donde en España fuera hora premium. Prime time. Exacto, prime time. Prime time. Entonces resulta que esa hora en Costa Rica era a las 2 de la tarde de un día laboral. Minayo ahí. Donde la presidenta, que era doña Laura Chinchilla, no ayudó. No dio asueto.
Pero ve lo curioso de eso. Resulta que en aquel tiempo estaba de ministro de la presidencia mi buen amigo, el puntarenense, juepucha, liberacionista puntarenense. Ay, juepucha. Vale que le digo que buen amigo, no me acuerdo el nombre ahorita. Bueno, el ministro de Gobernación, perdón, me llama un día y me dice, mira, se peleó el Chino Lee con la presidenta y dice que no va a traer a la selección de España a la casa presidencial. No sé si te acordás que lo llevamos a la casa presidencial. Claro. Que no lo va a traer y que no sé qué, que no le da la gana y no sé qué. Entonces yo le dije, mira, no te preocupes, van a ir a casa presidencial, porque eso cae en mi potestad. Entonces yo voy a encargar y voy a hablar con el Chino Lee. Logré hablar con el chino, lo dejé entrar en conciencia que, ¿verdad?, que no era lo que nos convenía de más. Y la selección fue a casa presidencial. Doña Laura lo recibe, ahí están los videos, las fotos y toda la cuestión, y todo bien. Pero a pesar del gesto, Benavides, el ministro Carlos Ricardo Benavides. ¿Ahora está en fútbol? ¿No? Bueno, no sabía yo. Bueno, Carlos Ricardo, hablamos por teléfono, él tiene que saber que así fue. Y gracias a la gestión que yo hice, va la selección de España, que cada visita que hacía la selección de España a un país, por ser campeona del mundo, tenía una connotación política social. Claro. Era muy importante para España. Se presentan, pero después de eso nosotros cruzamos los dedos para que dieran asueto nacional. Nunca se dio. Sí. Se dejaron de vender 10,000 entradas. Y se perdió un chingo de plata. Claro. Yo estaba en el estadio ese día, en medio partido, Ariel, y yo ese día tenía que pagar 350,000 euros para el avión que se llevaba a la selección de España de regreso a su país. Y solo tenía €1 en la bolsa. Y no tenía ni un euro. Resulta que me mandan a llamar al palco presidencial, en donde estaba el presidente de la Federación Española, el tipo muy famoso también, ahorita se me escapa el nombre, con otros personeros, y estaba el Chino Lee con otros personeros, que voy a agradecerle a Chino Lee de que en ese momento él explicó la pérdida que yo estaba teniendo como empresario. Sí, él hizo como el avance. Él hizo el avance. El filtro. El filtro. Entonces eso se lo voy a agradecer siempre. Y cuando yo entré a la habitación, Ariel, yo entré con los nervios de punta, así. Ajá. Y este presidente de la Federación Española llegó, me dio la mano, me dio una placa y me dijo, Ernesto, nos han tratado mejor que cualquier país de primer mundo. Estamos muy agradecidos por la atención y el cuidado que ha tenido con nosotros. Sé que estás perdiendo mucho dinero, pero nosotros no venimos ni a quebrar empresarios ni a abusar de nadie. Lo que nos debes, olvídalo. Son boom. Claro, en ese momento a mí me corrían las lágrimas de todo el estrés que yo tenía, porque yo no tenía cómo pagar el avión. Se iban ese mismo día a las 9 de la noche del aeropuerto, y fue la bendición más grande que yo recibí ese día, en ese momento. Eso no quiere decir que no perdí un montón de dinero. Perdí un montón de dinero que muchos años arrastré, deuda. Yo me acuerdo en empresas que yo le decía a usted años después, y España ha notado plata. Sí. ¿Ya pagó? Sí. Ya después de tantos años, sí. Pero fue una anécdota importante. Y le agradezco muchísimo a este señor que fue el presidente durante muchos años de la Federación Española. Al chino le tengo que agradecer, porque dentro de toda su forma de ser del chino y toda la vaina, ahí me echó el hombro y trajimos a Costa Rica lo que en Costa Rica nunca había visto: una primera selección de Argentina, de Argentina, y una campeona del mundo actual, que fue España. Cosas que nunca habían dado y nunca se habían dado, nunca se habían suscitado. Y esos fueron los inicios míos como productor. Pero me llevé
mis sustos, mis golpes, mis cosas. Es más, retomando el tema de Guns N' Roses, cuando los gringos yo llego y que están sacando cosas y están porque van a jalar con todo, hoy día si me volviera a pasar eso, Ariel, ¿Qué? nadie sale del estadio porque yo tengo un contrato firmado Claro, por pollos. y nos fuimos de pollos. Claro. Pero lo que había que hacer era cerrar el estadio, poner a la gente que jala las cajas de la que uno le paga y decir usted no jala una sola caja más Claro. y que se arme el verguero adentro. Claro, para... Pero yo retengo lo que tengo que retener. Es más, hasta orden de no salida. Ni el equipo, ni de la gente, ni de nada. Es lo que corresponde si una Pregunto, situación ¿en ese show de Guns N' Roses se aplicaba el 50% o ya le habían pagado el 100%? No, ya estaba pago para ese momento. Entonces con más razón, güey. Con muchísima más razón. Porque estábamos al día en un montón de cosas. Lo que pasa es que nos agarran en frío Sí, a todos. claro. Y vos sabes que hace 15 años un gringo aquí te habla en inglés y te asustas. Todavía pasa. Sí. Bueno, imagínate hace 15 años. Y todo peludo y bichote, Exactamente. camisón. Pero lo que correspondía era cerrar el estadio, no dejar salir a nadie Sí. y obligar a la producción internacional a ejecutar el evento. Claro, Pero eso hoy lo veo con claridad. En aquel momento estaba cagado. claro. ¿Qué pasó en Palmares? Resulta que después de todo eso se compra la lotería Ernesto, porque resulta que vienen las fiestas de Palmares y anuncia unos super shows. Trajo a Maribel Guardia, a Joan Sebastián. Primera y única vez Ya, que viene que Joan cantaron Sebastián juntos, al país y cantaron y que juntos. cantaron juntos. Claro. Y después de eso no volvió y murió. Exacto, y incluso creo que hasta Juliancito en paz descanse, hasta cantó y toda la cosa. Cantaron los tres juntos. Única vez en la historia de la memoria colectiva costarricense. Sí, yo estuve ahí, jamás se me olvida que en esas coberturas voy y compro una porción de pollo porque no la he comido y me partió un diente. La plata costó ese día. Y me acuerdo que Arce Youth primero lo alaban por esos bombazos de anuncios, pero la gente y la producción interna se le vuelve encima porque cobra los shows. Ya esos shows lo habían hecho históricamente gratis, porque ya sea que había una cervecera o una empresa, no me acuerdo, que pagaba, pero llega Arcelló y dice no se puede, no puede ser gratis, hay que cobrar. Entonces como hay que cobrar, imagínense, en un lugar que nunca habían puesto controles, había que poner controles y cómo, y toda la gente llegaba ahí borracha a tomar y ver, y me acuerdo que no recuerdo cuál fue, el show Big One, creo que había sido pero el de Maribel era el típico festival ranchero que lo hicieron afuera. Sí. Ya, porque obviamente Tuvimos dos conciertos. Ya. Tuvimos el Festival Y el Ranchero. otro era Prince. El otro era Prince Royce. Prince Royce, que cuando dijeron va a venir Prince Royce, yo decía, ¿quién putas es Prince Royce? Hay que empezar a buscar qué cantaba. Ya tenía unas 4 o 5 canciones. Que ya. Lamentablemente el show con Prince Royce no fue exitoso, no llegó, mucha gente no pagó, no quiso. No. Ya, y el que sí fue un bombazo fue el de Maribel. Sí. Pero el problema entonces había que volver a hacer el control porque Arcellú cobró los boletos. Después apareció otro productor que ayudó a Arcellú, dijo que la culpa es de Arcellú. Después la comisión, la CPA, la Asociación Cívica Palmareña, dijo, es que firmamos ese contrato y nos pareció bueno, pero ya al final fue Arcellú. Entonces se volvió a comprar la lotería. ¿Sí? Si te das cuenta, mis inicios empiezan a marcarse en el tema de la producción con cosas que nunca se han dado en Costa Rica. Sí. Cosas diferentes, relevantes, importantes. Cuando llegamos a Palmares, la comisión de Palmares en aquel entonces, como muchas otras comisiones, debo decirlo, en el país, quieren las cosas de gratis. Claro. Y lamentablemente traer a Joan Sebastián con Maribel no era barato. Ya venía en declive el tema de Palmares. Claro.
y había un costo importante para poder llevar a cabo ese espectáculo. Además era un hecho histórico que viniera Joan Sebastián y que cantara con Maribel en el escenario. Pues lo hizo con mesas. Y lo hicimos, ese fue el primero que hicimos con mesas. Lo hizo con mesas, eso fue el que se hizo con mesas. Es la primera vez que vemos mesas en un concierto. Es correcto. No daba la plata para hacerlo gratis, había que cobrar, porque la asociación no ponía dinero. Entonces, ¿cómo hacíamos para pagar el concierto? ¿Cómo hacíamos para pagarle al artista? ¿Cómo hacíamos para un montón de cosas? Tuvimos que cobrar. Y al cobrar, pues obviamente marcó una diferencia, pero era porque era otro nivel de show. No era el mismo show de siempre. Y la verdad no me arrepiento, Ariel. Fue la primera y única vez que Joan Sebastián dio un concierto en Costa Rica junto con Maribel. Creo que no había venido antes, no recuerdo. Pero creo que no había venido. Él venía solo a hacer los caballos. Lo invitaban al toque, pero no cantaba. No cantaba. No cantaba. Fue la única vez que cantó. Él estaba muy contento, Ariel. Él estaba muy contento de cantar con Maribel. Porque yo creo que ya tenía el cáncer. Ya tenía el cáncer. Y me acuerdo que en la tarima, Joan, me acuerdo que en una de las canciones, que no recuerdo cuál es la canción, no sé si estará este video en algún lugar guardado en YouTube o no sé dónde, él decía, esta canción se la voy a dedicar y con el permiso de su señor esposo, de Marco, a mi querida ex esposa. Brother, yo hoy día se me pone la piel de chinita de recordar ese momento. Claro. Él vivió al final, creo, de sus días agradecido con Maribel de tanta cosa, y lo vimos en Costa Rica así. Entonces, bueno, ahí nada, yo me he metido en cada cosa loca, rara, en proyectos o sea, complejos, pero porque me gusta hacer cosas diferentes. Y todo esto, ya nos extendimos un montón y nos fuimos por otro lado, pero ha sido parte del crecimiento que yo he tenido que experimentar, y todas esas historias que la gente no sabe y no se ha enterado o no saben. Hay muchas historias en ese sentido. Así que bueno, nada, Ariel, fue realmente un placer tenerte aquí. Espero haber aportado. Aportaste un montón, pero lo más importante de tu aporte, Ariel, es que después de esos inicios tortuosos, porque yo no podía ver a Ariel en la calle porque me daba pánico. No, una vez casi me pega. No, tampoco así, pero sí me daba pánico, Ariel. Hoy puedo decir que es una persona que se ganó mi respeto, mi aprecio, además, y que hoy inauguro todo este proceso en el que vamos a entrar y que vamos a compartir junto con ustedes, con una persona que nunca me imaginé sentarme a tomarme un vino, a hablar y a recordar y a entendernos mutuamente de una experiencia interesante. Así que, Ariel, de verdad, muchísimas gracias. No, honor estar acá y pues conversar sobre esos temas ya hace rato, pero es que todo ha cambiado. Es que todo, obviamente la pandemia, incluso en pandemia recuerdo a Ernesto Arcellú vendiendo café. Bueno, no solamente vendí café, vendí chicharrones, vendí mascarillas. ¿Te acuerdas las mascarillas estas plásticas? Brother, yo me iba a la frontera en mi carro a comprar las mascarillas y iba a entregarlas casa por casa. Hay más de una persona que cuando yo llegaba a la casa a entregarle la mascarilla me decía, ¿usted no es el de los conciertos? Y yo decía, pues sí, pero aquí estamos. Sergio Campos, a mí me pasó eso con Sergio Campos, que yo andaba buscando máscaras porque iba para Nueva York y ocupaba las estas que son especiales. Sí. Y alguien me dice, creo que Sergio Campos vende. Sergio Campos está vendiendo más años, porque yo no hice conciertos, no vender máscaras. Pero bueno, nada, gracias, señores, y todos ustedes que nos ven, no solamente en las redes de Ariel, sino en las nuestras. Nos faltó comentar Jesús Adrián Romero, porque Jesús Adrián Romero, y yo dije, pero ¿cómo Ernesto ayuda al otro empresario? O sea, ¿cómo después de tener pleito con Guns N' Roses siguen haciendo conciertos? Bueno, porque creció una relación ahí de amistad con él y con este colega, y durante mucho tiempo también reconozco, Ariel, honestamente, él fue, vamos a ver, no voy a decir la persona que me enseñó a hacer esto, pero que me inspiró. Dentro de todos sus temas, es una persona que me inspiró y me metí. Y en algunas cosas pues intentamos seguir trabajando juntos. Ya formalmente todo esto que hemos contado ha sido anécdota de un primer inicio que yo tuve en la producción.
Pero el próximo capítulo que vamos a tener, Ariel, y eso ahí te invito a que lo veas. Mi primer concierto, ¿te acuerdas cuál es? Ya como productor. Diego Torres. Diego Torres. En el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes. Ese fue mi primer concierto. Y un segundo concierto creo que fue como un Gigantes y que casi se tuvo que cancelarlo con 24 horas. Que tuvimos todo un drama ahí porque la carga no llegaba. Pero sí, efectivamente, ese fue mi primer concierto, Diego Torres en el Palacio de los Deportes. Pero bueno, nada, muchas gracias, Ariel. Aquí estamos. Y yo creo que vamos a tener que volver a traer porque hay muchas cosas que conversar. Así que gracias, chicos. Nos vemos en la próxima edición. Y que sigan viendo el show de Ariel, porque tengo mi página ahí para que lo vean. El show de Ariel en Instagram, 25,000 seguidores y 4 millones de visitas. Por favor, síganlo, porque Ariel es una persona muy interesante y que maneja muchos temas muy interesantes. Así que bueno, nos estamos viendo próximamente en el próximo capítulo.